Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta edición del ciclo de webinarios de la Asociación Argentina de Agrometeorología. En el día de la fecha nos acompañan docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Chaco Austral y además investigadores de la Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña. Tenemos el gusto de recibir a los ingenieros agrónomos Alex Montenegro, Nidia Tecach y al ingeniero industrial Diego Vela. El cambio climático es inequívoco, sabemos que hay efectos en todos los lugares, en el globo, en Argentina está siendo experimentado, los eventos extremos son cada vez más frecuentes y ya sea la producción como otras partes de las cadenas, en particular como vamos a ver hoy en la producción de fibra, son afectados y la producción también afecta al cambio climático. Así que les damos la bienvenida a los 3 expositores. Vamos a tener aproximadamente un tiempo de 1 hora para las exposiciones totales y luego un tiempo para preguntas. Adelante entonces. Comenzará Alex. Sí, engancha. Ya engancho, buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo del seminario. También primeramente quiero agradecer a la Asociación de Agroclimatología que se ha acercado hacia nosotros y bueno, en este compartir de saberes lo que vamos a tratar de sintetizar es un poco el efecto del cambio climático sobre el cultivo del algodón. Para ello hemos organizado el cultivo con los 3 expositores. Primeramente me voy a referir a la temperatura, cómo afecta en el rendimiento, el cambio climático, cómo afecta en el rendimiento y en la formación de fibra. Luego Nidia va a hablar algunos aspectos de balance hídrico, concretamente transpiración, digamos, de la planta, y como el algodón es un cultivo industrial, digamos, cuya etapa no termina, digamos, en el momento de cosecha, sino que sigue una evolución de industrialización, el ingeniero Diego Vela va a explicar, digamos, va a compartir datos de cómo es la parte de industrialización, cómo afecta con el medio ambiente, debido a que muchas industrias, digamos, son las, digamos, modificadoras de la elevación de la temperatura en el planeta. Así que voy a arrancar, voy a tratar de ser breve, no enciclopédico, y voy a ir remarcando los puntos como si fuera un cuadro sinóptico, lo más fácil posible, lo más directo posible. ¿Para qué? Para que después de un tiempo o pasado, digamos, esta charla, para nosotros sea un gusto que ustedes se vayan con un conocimiento compartido a través de nosotros. Bueno, como dije, mi nombre es Alex Montenegro y trabajo aquí en INTA Sáenz Peña y lo que vamos a hablar un poco de los efectos del cambio climático en la temperatura del algodón. Hay una taxonomía del algodón, pero lo importante que se puede encontrar en cualquier libro de botánica, lo importante es decir que hay 50 especies de algodón en el mundo, pero no todas se cultivan. 4 solamente de esas 50 tienen un aprovechamiento como cultivo. Ellos son el Gorsipium insutum, que es el algodón, lo que nosotros conocemos popularmente como algodón, que ocupa la mayor superficie del mundo, el barbadense, que ocupa la fibra más larga, y algunas áreas de otros países, digamos, muy dedicado a la calidad de fibra de algodón, a obtener un producto de calidad. Y después tenemos Arboreum y Herbaceum, que son unos algodones de fibra corta, primitiva, que se mantienen como carácter cultural en lo que hoy sería Pakistán y India, en esa región de Asia. La planta del algodón, básicamente, si son ustedes la mayoría chaqueños, creo que la conocen, pero vamos a hacer una rápida descripción. Es un tallo erecto que puede llegar hasta 3 metros de altura. Habitualmente nosotros en el cultivo lo manejamos a una altura de 1,50.
posee numerosos entrenudos de 15 a 20 aproximadamente en esta región del país y tiene hojas grandes y palmadas. Una vez terminada una fase vegetativa, hay una aparición de flores que son de color crema. Cuando se fecundan cambian esos pétalos de color a violeta y empieza el desarrollo, lo que sería en la fecundación, el desarrollo del fruto. Ese fruto en algodón se llama habitualmente bochas, digamos, o su traducción en inglés que es bol, ¿no es cierto? O bolas. Esos frutos, allí adentro de esos frutos que están distribuidos en esta planta, se va a formar todo lo que es la fibra y la semilla. La fibra es el elemento vital que queremos conseguir y va a poseer, dependiendo de la especie, de una longitud de 25 a 40 milímetros. Es decir, que va a duplicar, en una especie va a tener el 50% de la longitud y en otra va a ser extra longitud o extra largo, digamos, como se denominan a los algodones cercanos a los 40 milímetros. El cultivo presenta claramente dos estados vegetativos, dos estados fenológicos, perdón, uno es vegetativo y otro reproductivo, pero si nosotros ampliamos un poco más esta descripción, podemos ver que hay una etapa donde la etapa vegetativa y reproductiva se superponen, digamos, ¿no? Y lo importante de todo esto es que está todo gobernado por una suma térmica, es decir, por la acumulación de calor que se va a traducir, digamos, en la aparición de las nuevas fases fenológicas. En una primera etapa, nosotros tenemos una etapa vegetativa donde la expansión foliar es lenta, digamos, es mínima y la tasa de crecimiento del cultivo también es reducida. ¿Por qué pasa eso? Porque en ese momento es cuando digamos, la planta está desarrollando y están creciendo las raíces. Digamos, entonces no hay expansión y lo que tenemos es alta tasa de transpiración, que es el tema después que va a explicar Nidia, digamos, que es el que le sigue en conjunto con la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Luego cubre todo el entresurco, digamos, hay una expansión foliar acelerada una vez que las raíces terminaron su crecimiento y en esa etapa hay una alta tasa de crecimiento y aparecen las flores y todo el estado reproductivo. Hacia el final del ciclo y en la última foto estamos únicamente en el estado reproductivo, que ya es para recolectarlo e ir a industrialización, que es la parte un poco que va a explicar el ingeniero Diego Vela. Nosotros podemos subdividir esos estados en subestado y marcar también. Pero lo importante de la subdivisión de los estados o la división de los estados fenológicos es indicar que cada uno de esos puntos o de esa secuencia tiene una suma térmica, que esa suma térmica no es simplemente en días cronológicos, que no responden a esa lógica. La planta no sabe, no tiene un calendario gregoriano como nosotros, si es sábado o domingo, lo que reacciona a estímulos térmicos. Esos estímulos térmicos está dado por la suma térmica. Y va a ser casi una computadora en dividir cada uno de esas fases, ¿no? Tanto sean las vegetativas poniendo número de hojas o las reproductivas en flores, bocha o al número que uno pretenda. Hay numerosos trabajos con respecto a esto, no quiero abundar, pero sí que se lleven la idea de olvidarnos del tiempo cronológico de almanaque y empezar a ver el algodón como tiempo térmico, digamos, ¿no? Así como esa aparición de foto, podríamos explicarla, esa acumulación térmica en una tabla, donde podemos poner, digamos, cuáles son las unidades de calor acumuladas. Y podemos observar la variación o los intervalos de variación entre cada una de las etapas, digamos. Ahora vamos ahí a esa suma térmica hay que agregarle un nuevo concepto, el concepto que el mundo algodonero maneja, que es grados día, que el grado de día se refiere a una temperatura base
diaria, digamos, es por la cual esa temperatura es 15 grados, 15.5, es por la cual por debajo de la cual el algodón tiene un muy lento crecimiento. Entonces, repasando, la acumulación térmica, digamos, es lo que nos da cada una de estas etapas. Cada una de estas etapas, que es la vegetativa, la reproductiva o la madurez, se va a dar por la acumulación térmica expresado en grados días para todo lo que es, digamos, el expertise algodonero, ¿no? Y esos grados días es tan importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un mapa mundi, un globo terráqueo, ustedes observarán que donde está pintado de color son las áreas algodoneras mundiales, digamos, en el mundo, de los distintos países. Si hay una elevación de la temperatura, esas áreas algodoneras van a dejar de ser áreas algodoneras tradicionales para digamos, trasladarse, hacer una migración hacia otros lugares nuevos. Y por lo tanto, esos países que tradicionalmente tienen una cultura algodonera deberán abandonar su tipo de industria, su tipo de cultivo, su tipo de empleo, digamos. Es decir, que digamos, el calentamiento, la elevación de temperatura de la atmósfera, digamos, no es una metáfora, digamos, sino que directamente impacta en los hábitos productivos que nosotros tenemos. Como ejemplo, el algodón egipcio, que es una especie de algodón barbadense, produce fibra larga y es la que mayor duración necesita para completar su ciclo de cultivo. Si se eleva la temperatura, áreas como Egipto o Perú que producen fibra extra larga van a tener que dejar eso para cambiar por otro tipo de actividad o un algodón de menor valor como el algodón medio o de fibra corta. Esa es la adaptación que vamos a tener que ir haciendo si se siguen incrementando estos cambios climáticos, digamos, ¿no? Ir un paso para atrás en todo lo que hemos ganado en productividad y mejoramiento del algodón. Entonces, repasando, y esto para dejar un poco al estudiante, la acumulación de unidades térmicas se da en grados días. El cálculo de grados días acumulados y nos da las necesidades de cada fase fenológica del cultivo y nos brindan prever la ocurrencia y la duración de la etapa. Es decir, nosotros podemos tener un instrumento predictivo de qué es lo que va a pasar en el futuro con el cálculo de estos grados días. Y hay dos temperaturas bases que se utilizan, digamos, dos fórmulas. Una que utiliza 15,5 grados y otra 12 grados. Si ustedes se preguntarán por qué para un mismo cultivo hay una discrepancia o una distensión, digamos, hay una divergencia en calcular para una misma especie dos temperaturas base, una de las respuestas, digamos, que se puede ensayar es que una temperatura base está calculada para el hemisferio norte y otra temperatura base está ajustada para el hemisferio sur. La del hemisferio norte es de 15.5 grados, 15.5 grados, y digamos la desarrolló un técnico en fertilidad de algodón, un profesor de la Universidad de Arkansas, cuyo apellido es Hosterkak, y la del hemisferio sur, Greg Contable, que es un fisiólogo productivista que está radicado en Australia con sus alumnos, desarrolló este ajuste o este modelo de temperatura base y ajuste térmico, digamos. Ahora, lo que sí hay que decir a nuestro, digamos, entre nosotros es que en estos dos lugares se hace algodón con riego, es decir, que la única variable, digamos, la única variable que alterna las altas y bajas es la temperatura. ¿Por qué? Porque el cultivo se mantiene a capacidad de campo. Nosotros en el Chaco tenemos otra realidad que va a haber que combinar
el balance hídrico con la temperatura. Por eso muchas veces estos modelos no hay que importarlo y usarlo como una tablita de Excel o simple tablita. Hay que producir un ajuste para lograr un predictivo del crecimiento, digamos, que ajuste mejor a nuestra región. Esta suma térmica es la responsable de la tasa de crecimiento como habíamos visto. El algodón, y va desarrollando el algodón en longitud, el algodón va a ser como un fuelle, digamos, como un acordeón, y a través, cuando nosotros le insuflamos suma térmica, el ápice se va a ir elongando, y va a ir produciendo el largo del tallo y la cadencia de los entrenudos. Ese ápice, para aquellos que trabajamos alguna vez con cámara y ensayo de algodón, tiene, digamos, es como si fuera un datologger de lo más exacto posible. Censa la temperatura ambiente que no hay cómo engañarlo, si se me permite la expresión, digamos. Es un mecanismo de supervivencia de la planta casi perfecto. Una vez pasada la etapa vegetativa, se va a la reproductiva, y también aquí es donde está uno de los puntos más importantes, que la duración de la suma térmica, digamos, o los grados días traducido en algodón con las dos temperaturas base que enseñé, es lo que nos va a permitir la fijación de cápsulas, digamos, ¿no? Con una menor duración o con un estrés de planta, nosotros vamos a fijar menor cantidad de puntos fructíferos que luego se van a convertir en capullo. Nosotros podríamos estimar que un algodón aquí tiene 16 capullos, y con un incremento de la temperatura eso se podría reducir a 10 o 8 capullos, es decir, hacer caer el rendimiento a la mitad. Es directamente proporcional la temperatura a los efectos de rendimiento. No hay que pasarlo de largo, hay que focalizar y entender muy bien qué pasa en cada una de las etapas. En la maduración de los frutos, después de la fecundación, cuando cambia de color la flor, también ahí ocurre un fenómeno bastante importante, que es en los frutos o en las bochas, digamos, que es la maduración de la fibra. Arriba, en la foto superior, tenemos una fibra que es inmadura por una, digamos, incompleta suma térmica. Y abajo tenemos, con el corte transversal de un fruto, podemos ver las semillas maduras, la semilla madura con las fibras que van a tener una relativa madurez también. Es decir, que afecta directamente a la fase de la formación de la fibra. Y si, digamos, amplificamos ese efecto en la fibra, vamos a encontrar uno de los por qué. ¿El por qué? Porque después de la fecundación, algunos días después de la fecundación, en la formación de la fibra se empieza a desarrollar la celulosa. Y esta celulosa es el 98% constituido, es lo que constituye la fibra de algodón. Esta celulosa, si no tiene una duración después de antesis, digamos, bastante importante, como se ve acá, de 30 días aproximadamente, no se va a alcanzar a formar y a desarrollar como para tener el capullo que nosotros tenemos visualizado en algodón, sino que no va a quedar una fibra inmadura. Si nosotros vemos el segundo punto rojo aquí abajo, estrechando esa variación de tiempo a 20 días, vamos a tener una celulosa con menos formación cristalina, digamos, con mucho menos consistencia en sus enlaces que se vinculan, digamos, que hacen la vinculación de las microfibrillas, lo cual va a repercutir directamente en el tipo de fibra que se va a hacer, y va a ser una fibra mucho más despreciada. Todo esto que fuimos desde el calentamiento global, la fase del cultivo, la maduración del fruto, hasta la formación de la celulosa, todo en un primer factor está formado por la duración del tiempo térmico, que es lo que nosotros tenemos que grabarnos como reloj y despejar nuestra mente
del número de días después abierto el capullo para empezar a entender un poco más el cultivo del algodón. Repasando, tenemos las distintas fases, la fase de establecimiento, tasa de crecimiento baja, expansión foliar lenta porque está creciendo la raíz. Después, digamos, vamos hacia un light crítico, digamos, el light crítico es la intercepción total del cultivo y van apareciendo las primeras flores que inician la parte reproductiva. Aquí en esta foto tenemos los dos tipos de flores, con fecundar y sin fecundar, para establecer algunos puntos, y esas fases se solapan, digamos. Subsiguientemente se produce la formación del rendimiento con la fijación de los frutos. Y esa fijación de los frutos está influenciada por la duración del tiempo térmico. Y se puede calcular o se puede estimar con dos temperaturas bases, como mostré, que tienen dos orígenes geográficos distintos y también dos orígenes de dos ciencias distintas, si me permiten. Una con 12 grados a través de un fisiólogo y una con 15 grados a través de alguien que se dedica al área de fertilidad. Y esta composición de la duración del tiempo térmico es lo que nos va a dar el rendimiento. Subsiguientemente, después de formada la fibra se va formando y se va formando celulosa dentro del capullo. Que veamos el capullo blanco, no quiere decir que esa celulosa esté constituida normalmente. Podemos tener una celulosa inmadura porque no alcanzó la suma térmica ideal o con una madurez relativa al tipo de algodón. ¿Y eso qué nos da? Nos da directamente un uso de textil distinto. O sea, no estamos hablando de madurez por hablar si llegó al final del ciclo o no llegó al final del ciclo. Esto en algodón se traduce en un uso industrial distinto. Si es inmaduro, va a ir a una industria textil que va a confeccionar lo que nosotros denominamos jean o denim en términos técnicos, y es una tela más pesada, más grosera, que digamos la representa quizás la hilatura Upenén. Y si tiene todos los indicadores de calidad, una fibra más madura, más cristalina, va a ir a otro tipo de hilandería donde se puede teñir, donde puede ser la fibra más suave y tocar una tela mucho más agradable al cuerpo y a la composición de la atmósfera. Bueno, he tratado de sintetizar desde el cambio global el ciclo de cultivo, fase fenológica, formación del rendimiento y la formación de la celulosa a través de la fibra, y cómo se usa o cómo impacta industrialmente esto en la vida diaria, viendo que esto no es metafórico, sino que hay que entender, digamos, cada vez más tenemos que profundizar, porque el cambio térmico y la elevación de temperatura, por lo menos por los grandes meteorólogos, parece que va a ocurrir. Espero que me hayan entendido y muchas gracias por compartir este tiempo. Muchas gracias, Alex. Dejamos el espacio ahora para Nidia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, la verdad, poder mostrarle desde acá, desde la institución, lo que hacemos y que haya tantos inscriptos, la verdad que es un orgullo. Bueno, relacionado a todo lo que venía hablando Alex, la verdad que es muy interesante su charla porque de alguna manera como hizo un resumen de todo lo que acontece al cultivo y su producto. El tema que yo voy a desarrollar es la transpiración del cultivo de algodón. La verdad que este tema es súper interesante poder transmitirlo debido a que
el tema surgió desde la necesidad de todo lo que actualmente está aconteciendo, que es el cambio climático, porque no solamente la temperatura en este último tiempo ha ascendido y se prevé que va a ascender aún más, sino que se observan eventos en cuanto al régimen de precipitaciones que son muy escasos, ya lo venimos observando en varias campañas, que son muy escasos para el requerimiento hídrico que el cultivo necesita. De hecho, un dato que actualmente tenemos esta campaña, debido a la sequía, los rendimientos fueron aproximadamente del 35% menor por efecto solamente de la sequía. Así que el cambio climático es un tema que ya está teniendo mucha importancia, ya los cultivos se tienen que de alguna forma adaptar, por eso lo estamos abordando con mucho entusiasmo. Antes que nada, referido al tema de las escasas precipitaciones, un aspecto importante desde el punto de vista interno de la planta es observar qué porcentaje de todo el agua que la planta toma, qué porcentaje queda dentro de la planta. Este valor es sumamente importante porque nos representa que si la planta toma 1 litro de agua, solamente de 1 a 2% queda dentro de la planta. Quiere decir que el resto lo transpira. Bueno, la estructura por la cual la planta transpira se llaman estomas, que se encuentran ubicados en la hoja. Esto es sumamente importante porque cada material genético, nosotros nos toca abordar el tema de algodón, pero ocurre en otras especies. Cada material genético tiene un comportamiento diferente en cuanto al porcentaje de transpiración, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la diversidad de materiales con la cual contamos en el INTA acá actualmente. Tenemos un banco de germoplasma, lo cual cuenta con numerosas especies que lo que estuvimos observando es que tienen un comportamiento diferente en cuanto a este proceso fisiológico de la transpiración. Y hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una es la apertura estomática, ¿sí? Y otra es el número de estomas. La planta, como mecanismo de supervivencia, lo que hace ante un estrés o ante la falta de agua, cierra su estoma. Y en la planta, al tener menos recursos en cuanto a nutrientes y agua, lo que hace es reduce su tamaño de hoja y por ende reduce su número de hoja, su número de estomas, perdón. Esto, tanto la apertura y el número de estomas, varía mucho de un cultivar al otro. Entonces los aspectos fisiológicos más trascendentales que ocurren ante una falta de agua son la expansión foliar, el tamaño de la hoja se reduce, eso ocasiona que la fotosíntesis sea menor, lo cual se va a traducir en un menor rendimiento, y en casos severos donde la planta está sufriendo un estrés muy fuerte, cierra su estoma como mecanismo para poder evitar perder la poca agua que tiene. Y otra característica que tiene es que aumenta el sistema radicular para poder explorar otros horizontes. Bueno, el mensaje que me gustaría que quede grabado a todos los que están escuchando es cada hoja tiene diferente cantidad de número de estomas, ¿sí? Eso la hace más adaptativa ante estas cuestiones de escasez de agua. Porque si
si bien el tener muchos estomas hace que ingrese mucho dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se convierta en un azúcar y finalmente la planta pueda tener más producción, como la planta de algodón, que es C3 y también están las C4, tienen una cierta capacidad de procesar ese dióxido de carbono, tenerlo al estoma abierto durante todo el día es una gran pérdida de agua y poca eficiencia en la conversión de nutrientes. Entonces, que existan cultivares que lo cierren parcialmente o totalmente por momentos, por periodos, es muy interesante porque eso demuestra el ahorro, el ahorro que tienen muchos materiales para poder sobrevivir ante estas adversidades. De hecho, las plantas de desierto tienen una serie de características para poder sobrevivir a estos ambientes. Bueno, en la foto que se observa acá se ve la estructura del estoma y en la de la izquierda se ve apenitas parcialmente abierto y en la de la derecha se observa una apertura más amplia. Eso hace que pierda más agua, pero a la vez, si lo cierra totalmente, no permite la entrada del dióxido de carbono, pero tampoco es que al ingresar, tampoco permite tanta entrada de dióxido de carbono hasta que no termina de procesar el dióxido de carbono que tiene en el interior para convertirlo en un azúcar. La planta de algodón varía, tiene esta variación, de 70 a 157 número de estomas por milímetro cuadrado de hoja. Es interesantísimo esto porque este 70 a este 157 es lo que la diferencia de cultivar en cultivar. Entonces nosotros poder conocer cómo se comportan cada cultivar en cuanto a su apertura y en cuanto a su número de estomas, nos da una herramienta para poder sobrevivir a estas adversidades de escasez de agua. Otra cuestión interesante que me pareció importante transmitirle es la edad de la hoja. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán cuál es el momento oportuno para poder medir la apertura estomática y el número de hoja. La hoja llega aproximadamente a los 50 días de su vida, llega a su máximo tamaño. Ese es el momento en el que se encuentra más productiva y el momento en el cual se hacen las mediciones más precisas, porque de esa manera nosotros podemos cuantificar qué cantidad de estomas tiene la planta y podemos compararla entre los diferentes materiales genéticos para poder, porque si lo medimos, por ejemplo, a los 20 días o a los 15 días donde la hoja no está totalmente desarrollada, podríamos tener una estimación poco precisa. Entonces, el momento donde la planta tiene donde la hoja tiene su máxima capacidad de tamaño es a los 50 días, que coincide también con el proceso de fotosíntesis, porque es el momento donde la clorofila tiene la mayor vitalidad. Bueno, ante una escasez de agua, lo primero que le ocurre a la planta es reduce drásticamente su tamaño de hoja. Lo que la planta hace como mecanismo de supervivencia de acuerdo al nivel hormonal y demás, reduce su tamaño de hoja. Eso, si la planta sufre estrés en los primeros estadios donde está el proceso de formación de hoja en cuanto a su tamaño, la hoja queda más chica. Al quedar la hoja más chica, eso se traduce en menor producción. Y lo que se ve afectado con una importancia significativa, pero con más tiempo, es el proceso de fotosíntesis. Esto también nos parece interesante comentarles cómo lo medimos nosotros al número de estomas. Nosotros contamos con un aparato que es un medidor de fotosíntesis, tiene muchísimas otras funciones, pero en sí
el aparato es un medidor de fotosíntesis que te mide la apertura estomática, el número de estoma, qué capacidad de intercambio de dióxido de carbono está ingresando a la planta y demás, y lo cual, de acuerdo a ese momento, de acuerdo a este aparato, nosotros podemos registrar en todos los materiales su capacidad de transpiración y su número de estoma y inferirlo luego al final en la producción. Bueno, otro aspecto también importante es que tanto las plantas C3 como el algodón y las plantas C4 como el maíz, por ejemplo, tienen capacidades para soportar un cierto umbral de temperatura. Por ejemplo, el algodón por encima de los 33 grados empieza a tener estrés. Después les voy a comentar el tema de la cantidad de horas en que la planta está sufriendo estrés, es muy importante. Pero si la planta tiene un buen suministro de agua, por riego o por precipitaciones, puede llegar a soportar hasta 45 grados debido al enfriamiento evaporativo que tiene. Esto es en lo que les comentaba anteriormente, que me parece muy interesante comentarles que cada especie tiene un umbral de temperaturas por el cual, por encima de dicho umbral, empieza a bajar su rendimiento. Pero no es solamente la temperatura que esté por encima de la temperatura crítica, sino es la cantidad de horas que está por encima de la temperatura crítica. Como se observa en el gráfico del medio, se ve que a las 6 de la mañana la temperatura todavía no está en un umbral crítico, pero aproximadamente a las 10 de la mañana hasta las 15, son aproximadamente 5 horas que la planta se encuentra por encima del umbral crítico. Esto varía de acuerdo al día, lógicamente, y eso es lo que hace que la planta empiece a sufrir estrés. No es solamente que supere la temperatura crítica, sino la cantidad de horas por el cual la planta está por encima. En algodón, el algodón, como es una especie de ambientes cálidos, soporta temperaturas altas, pero si esto una semana, 2, se encuentra por encima del umbral, produce mermas en el rendimiento de hasta el 20%. Así que no solamente tenemos que tener en cuenta la escasez de agua, sino también la cantidad de horas por la cual la planta se encuentra por encima del umbral térmico. Y luego, acá tengo dos gráficos donde este es un ensayo que ya se encuentra finalizado, donde tenemos dos distanciamientos. El distanciamiento a 1 metro, que las plantas se encuentran a 1 metro entre línea, y otro distanciamiento a 0,48. Esta gráfica representa la temperatura dentro del cultivo, sería de la canopia, cómo es su dinámica de acuerdo al distanciamiento. Y como ustedes pueden observar, el distanciamiento de 0,48 tiene tiene menor amplitud entre las horas que el distanciamiento de 1 metro. O sea, ¿esto por qué ocurre? Porque las plantas, al estar más juntas, como ocurre en el distanciamiento de 0,48, se crea un microclima que hace que la temperatura baje. Esto, lógicamente, se traduce a un mayor rendimiento como manera de atenuar. Lógicamente que cuando las temperaturas son extremas, y están mucho tiempo, acá nosotros en Saspeña hemos llegado a tener temperaturas altísimas de 50 grados, cuando por más distanciamiento, por más que uno siembre a surco estrecho, le va a afectar igual, pero nos parece interesante que ustedes puedan observar cómo es la dinámica de la temperatura durante las horas del día en un sistema de siembra versus otro sistema de siembra.
Así que bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Como ven con esas carpas que se visualizan ahí en el ensayo, es lo que nosotros logramos elevar la temperatura para poder evaluar todos estos comportamientos. Gracias. Muy claro, Nidia, muchas gracias, muy buena información. Los que hemos trabajado con conductancia, transpiración, realmente es valioso estos ensayos, así que ya vamos a ir por preguntas. Bueno, ahora le damos espacio entonces a Diego. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar la presentación. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, correcto, Diego. Bueno, mi nombre es Diego Vela, soy ingeniero industrial. Estoy trabajando en el INTA Sáenz Peña, en la Estación Experimental Agropecuaria, en la parte de desmote y calidad de fibra. En este caso, vengo a compartirles un poco cuáles son los impactos ambientales que provoca la parte industrial, o sea, el proceso del desmote del algodón y el manejo de algunos de los residuos peligrosos. Antes de eso, la verdad, quería compartirles algunas definiciones particulares, algunos conceptos, antes de entrar al tema, digamos. Por ejemplo, del medio ambiente, extraído de un autor que dice que todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales, elementos sociales, y las interacciones de todos estos elementos entre sí. Otro concepto importante es el de desarrollo sostenible, que es extraído de lo que dice la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, que lo define como la capacidad de atender necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Ahí abajo hay otra definición un poco más profunda que se la dejo para que la vean luego en el video o las presentaciones. Otra definición es bastante importante para hablar un poco de este tema, de cuáles son los impactos ambientales del proceso de desmote, es la definición de material particulado, partículas en suspensión, PM10, que es una nomenclatura bastante importante, que es cualquier material particulado en suspensión con un diámetro igual o inferior a 10 micrones. Y también juntamente con el PM2,5 y los núcleos de Aitken son los más importantes o los que tienen más interés desde el punto de vista ambiental. Y luego están los polvos, que son partículas sólidas originadas por la desintegración mecánica de algún material. Algunos factores ambientales que entran en efecto, digamos que tienen bastante efecto en lo que tiene que ver con la contaminación, son las temperaturas, como hablaba Anilla anteriormente, y el viento, sobre todo el viento cuando hablamos del proceso de desmote, sobre todo acá en la provincia del Chaco y en el norte de Argentina, predominan cuando estamos trabajando en el desmote vientos generalmente del norte, vientos del sur que complican las cosas, sobre todo cuando hay focos de incendio y problemas de ese tipo, ya que estamos hablando de un material que tiene altos niveles de celulosa. Por ejemplo, ahí hay una figura donde se ven distintos tipos de penachos en lo que tienen que ver con la contaminación del aire, que el desmote lamentablemente influye mucho, digamos. Y les dejo ahí también unas definiciones de cuáles son riciformes, cuándo es coniforme, la estela adopta una forma de rizo cuando es riciforme, coniforme, el penacho tiene una forma de cono, con condiciones de flujo turbulento, no es un flujo laminar. Cuando es liso es cuando es laminar el viento, o sea, por el viento se transforma en un movimiento laminar, en un fluido laminar. Ascendente se manifiesta con la puesta del sol, generalmente por el tema de la temperatura, y descendente es lo inverso, digamos. Se da con, generalmente cuando estamos hablando del amanecer. ¿Para qué todo esto? También nos influyen las precipitaciones y los factores geográficos. Bueno, nosotros acá estamos en una llanura, no tenemos factores geográficos que influyan como montañas o mesetas, pero sí las precipitaciones y que tienen que ver también con el material particulado en suspensión. Para hablar un poco de los impactos ambientales, existen algunas herramientas actualmente de gestión ambiental que son herramientas modernas
por ejemplo, como lo que dice ahí, la herramienta de gestión ambiental puede ir enfocada hacia los procesos o bien hacia los productos. Nosotros, trabajando con lo que tiene que ver con el desmote, nos enfocamos más hacia los procesos. Y un aspecto importante a destacar es la evaluación de impacto ambiental, y destacar que es una herramienta de pronóstico, nos sirve para pronosticar, en el caso de que se quiera instalar una desmotadora en un lugar determinado, pronosticar cuál sería el impacto ambiental que tendría esa desmotadora cuando empiece a funcionar. En cambio, la auditoría ambiental es una herramienta de diagnóstico que nos sirve para auditar una desmotadora en particular que esté provocando algún impacto ambiental en alguna localidad, y que es, como le decía, de diagnóstico, esa para cuando está funcionando. Por eso aparece ese cuadrito ahí donde, en forma resumida, podemos decir que el pronóstico, examen de lo nuevo, sería una evaluación de impacto ambiental. Y el diagnóstico, examen de lo que ya existe, podríamos decir que se asemeja a las auditorías ambientales o certificaciones o sistemas de gestión medioambiental, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora más adelante. Ahí hay otros cuadros que se los dejo como información también, la diferencia que hay entre un estudio de impacto ambiental y una auditoría medioambiental. Fíjense que el estudio de impacto ambiental es previo a la construcción o instalación o puesta en marcha del proyecto. Tiene un contenido reglamentario y constituye una obligación legal. Es algo que hoy en día se tiene que hacer y se aplica, digamos, gubernamentalmente. En cambio, la auditoría medioambiental debe realizarse periódicamente para controlar ese impacto, y a su vez debe cubrir todos los objetivos detectando los fallos y deficiencias y riesgos. Otras herramientas, por ejemplo, cómo va cambiando lo que tiene que ver en la concepción ambiental tradicional hacia una gestión ambiental del futuro o más moderna. Fíjense que la gestión ambiental del futuro lleva una planificación medioambiental para prevenir esa contaminación, consideración del medio ambiente como un factor estratégico, ahora vamos a ver eso, consideración de la actividad medioambiental como un elemento de oportunidades, no como un estorbo. Y bueno, desde el punto de vista de las empresas, o en este caso de las desmotadoras, existen numerosos argumentos que pueden propiciar un cambio de mentalidad en la gerencia, digamos, hacia el medio ambiente. ¿Ven? La empresa en este cuadro que aparece ahí se ve sometida a diversas fuerzas, digamos, la legislación medioambiental por un lado, los riesgos ambientales por el otro, y las partes implicadas que serían los clientes, los vecinos, la administración, grupos ecologistas, proveedores. Los proveedores también empiezan a trabajar con los aspectos ambientales y proveen productos a aquellas, o quieren que proveer productos a aquellas empresas que son clientes de ellos, que también aborden los temas ambientales de una manera más inclusiva. Otro concepto que vienen a esta charla es el tema de los residuos. ¿Qué se entiende por residuo? Es decir, una parte o porción que queda de un todo. A su vez también es importante en el tema del desmote de entender la diferencia entre el residuo y su producto. Por ejemplo, su producto son los residuos que se obtienen en un proceso de producción, en este caso el desmote de algodón, con un valor más reducido que el principal y que puede utilizarse directamente como materias primas de otras producciones o como sustituto de productos comerciales. Estos son algunos de los tipos de residuos que existen y que nosotros podemos encontrarnos en la desmotadora. Por ejemplo, residuos sólidos urbanos pueden ser peligrosos y no peligrosos, y a su vez los industriales pueden ser asimilables a urbanos, ya vamos a ver ahora algunos ejemplos, inertes o peligrosos, que son los que más están apuntados por la ley que ahora vamos a ver. Ahí también les dejo algunas definiciones de los sólidos urbanos. Son los que se generan en espacios urbanizados como consecuencia de actividades de consumo y gestión de actividades domésticas. Los no peligrosos se generan en los domicilios particulares, comerciales, oficinas. O sea, esos tipos de residuos están presentes en el desmote del algodón o en el proceso de desmote porque tenemos oficinas administrativas dentro de las empresas y se generan también esos tipos de residuos. Pero a su vez tenemos también, bueno, hay un ejemplo de algunos de los orgánicos e inorgánicos. También tenemos algunos que son los peligrosos. Son aquellos que residuos o combinación de residuos que presentan un determinado peligro para la salud humana
y para otros organismos vivos, de acuerdo a algunos de los motivos como están enumerados más abajo, que son no degradables y que persisten en el lugar de vertido con el paso del tiempo, que pueden provocar efectos nocivos por acumulación, posibilidad de producir transformaciones biológicas y además que contienen un elevado componente tóxico. Por ejemplo, pinturas, disolventes, pesticidas, pilas, tubos fluorescentes, aceites, que eso hay mucho en el proceso de desmote, aerosoles, envases de productos químicos, etc. Y también dentro de los industriales tenemos asimilables urbanos, inertes, peligrosos. Eso es algo de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un sistema de gestión medioambiental en la empresa? Es un marco o método de trabajo que sigue una empresa con el objeto de implantar, no obligatoriamente, no es obligatorio, un adecuado comportamiento de acuerdo a metas que se fijen y como respuesta a las normas que nos exijan los gobiernos o los riesgos ambientales y las presiones tanto sociales como financieras. Esas definiciones por ahí salen de la norma ISO 14001, que dice que la parte del sistema general de gestión incluye la estructura organizativa, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, etc. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se implementa? Es un mecanismo de adhesión voluntaria, como le decía anteriormente, y evidencia una declaración de compromiso con el medio ambiente y adicionalmente exige la adopción de una política medioambiental. La implantación representa la sustitución de soluciones costosas de última hora, sería algo que no está planificado, para la protección del medio ambiente por unos procedimientos integrados que conducen a una protección preventiva. O sea, trabaja más con la prevención y no con la corrección una vez que ya estaba provocado el daño. Y bueno, ahí hay otras definiciones más que les dejo para que la tengan. Identificación de algunas exigencias de orden legal, reglamentario aplicables a las empresas, y con esto se reduce la probabilidad de recibir sanciones por incumplimiento de normativa ambiental. Podría también el sistema de gestión de medioambiental suponer una revisión de todos los procesos productivos de la empresa, en este caso de la desmotadora, y la implantación permite establecer un compromiso de mejora continua. O sea, el sistema de gestión medioambiental, de acuerdo a que está elaborado en base a la norma ISO 14001, es un hermano, podríamos decir, de la norma ISO 9001 de gestión de la calidad. Por eso es como que van de la mano los dos. Y esa norma es la que dicta los sistemas de gestión medioambiental y directrices para su utilización, que es de la familia de las normas de serie 14000. Por eso es que está este gráfico ahí donde ven que son procesos bastante similares y van de la mano, digamos, y existe una integración entre los dos sistemas de gestión, tanto de calidad como el de medio ambiente, con sus diferentes normas. Resumiendo, el proceso de desmote comienza con el acondicionamiento del algodón en bruto que viene del campo, mediante secado, limpieza, limpiadores diversos, para eliminar las impurezas. Y luego pasa a la máquina principal del proceso, que es el banco de desmote o cuerpo de desmote, donde se separa la fibra de la semilla. Esa fibra resultante pasa a una etapa de limpieza para obtener los denominados fardos de fibra. Por otro lado, la semilla resultante es enviada mediante un soplador, un sector de almacenamiento, donde se almacena a granel o bien se embolsa para posteriormente comercializarlo. Luego el fardo, bueno, se identifican cada uno de los fardos y se hacen los análisis de calidad, como estuvo hablando algo Alex. Y bueno, lo principal es su producto obtenido de la fibrilla, la cual es enviada mediante transporte neumático a zaranda para eliminar las impurezas finas o polvos. Ahí ya tenemos agentes que empiezan a contaminar. Los residuos, a su vez, de mayor tamaño, que salen de la primera etapa de limpieza, son evacuados por otras máquinas, por ventiladores, y también mediante zaranda se le quita el polvo y la tierra adherida para enfardarlos, y se denominan generalmente para dieta de animales. Está estudiado que el principal componente del proceso de desmote, donde se generan las corrientes de aire que contaminan alrededor el aire, son el sistema de traslado de algodón en bruto, fibra, semillas y materia extraña, que aportan de un 15 a un 38%, depende si el cultivo viene más o menos sucio del campo. El sistema de limpieza,
y el sistema de manejo de fibra con esos porcentajes que están ahí. Fíjense que le dice que la cantidad de partículas emitidas es altamente variable en función de calidad y estado del algodón y el sistema de recolección que se haya utilizado para cosecharlo. Fíjense, estas son noticias, por ejemplo, de desmotadoras acá de la provincia del Chaco, donde el municipio a su vez genera presión para que se trabaje en bajar el nivel de contaminación. Por ejemplo, eso es un caso de San Bernardo, otro caso de Las Breñas, donde el municipio tiene preocupación por la contaminación que genera la desmotadora, en ese caso de una cooperativa. Lo mismo para una desmotadora de la localidad de Castelli, donde también los vecinos reclaman, digamos, esa es la presión que yo lo comentaba al principio, que generan los vecinos, digamos. Por lo tanto, en el proceso de desmote se utilizan dos tipos de ventiladores para mover todo el algodón dentro del proceso, los centrífugos y los axiales. Ese que figura que está ahí es un ventilador centrífugo y esta que está acá es un ventilador axial. ¿En qué se diferencian los dos? Se diferencian en que manejan distintos tipos de presiones y distintos tipos de caudal de material. ¿Qué hacemos? ¿Qué dispositivos tienen hoy en día las desmotadoras para poder prevenir que ese polvillo vuele por todos lados? Esa fibrilla son los ciclones. ¿Qué son esos ciclones? Son dispositivos que se utilizan y que van generalmente montados en las afueras de la planta para reducir la contaminación del aire. Son dispositivos muy sencillos. Normalmente se utilizan en la descarga de alta presión, que son los ventiladores centrífugos, donde se recogen la mayoría de los residuos de descarga. Se utilizan ampliamente en todo el mundo porque son eficaces, de bajo costo y requieren poco mantenimiento. Son cilindros de chapa, como les voy a mostrar ahora, que dice ahí que consiste en un cuerpo cilíndrico, sección cónica inferior y cilindro central. O sea, tienen todo un sistema de diseño que no viene al caso comentar ahora, pero sí que lo conozcan, como están ahí. Esos son los ciclones que se utilizan. Fíjense en la flecha roja cómo ingresa el aire contaminado con partículas y luego cómo se va reduciendo la velocidad del mismo y por efectos de la gravedad lo más pesado cae hacia abajo, que es la tierra y las impurezas, y el aire limpio sale arriba. El problema es que ahí están distintas disposiciones, cómo se los pueden poner en tándem o en serie. El problema es que a veces están mal diseñados los sistemas de los ventiladores, están sobrepotenciados y no se rediseñan los ciclones, entonces la contaminación se extiende. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 50 al 60% de la energía que se consume en una desmotadora es para mover el algodón dentro del proceso, para hacer un transporte lo que se llama neumático. Por lo tanto, se requieren grandes volúmenes de aire para mover ese algodón. Por lo general se utilizan de 10 a 20 sistemas de ventiladores para mover el material de un punto a otro, digamos, dentro del proceso. Y a su vez, el 40% total del aire se relaciona con la descarga de ventiladores de flujo axial y el 60% restante con el transporte neumático dentro de la desmotadora. Es lo que tiene que ver con los ventiladores centrífugos. Ahí tienen una foto de unos ciclones bastante mal mantenidos, pero siguen cumpliendo su efecto, digamos, dentro de un proceso de desmote. Esos son los ventiladores centrífugos, están acá dentro de estos tubos y a su vez descargan en otros tipos de ciclones que son distintos, ¿ven? Son distintos porque no tienen el mismo caudal de presión de aire o la misma presión de aire dentro del caudal, sino que estos manejan puramente más caudal de aire y no tanta presión. Entonces, podemos decir que la desmotadora, en lo que tiene que ver con las leyes, según la Ley Nacional 24051, bastante conocida, de residuos peligrosos, define dos anexos, el anexo 1 y el anexo donde indica cuáles son los residuos indicados como peligrosos. Y ahí es donde la desmotadora las desmotadoras deberían prestar atención, digamos, para ver qué pueden hacer. A su vez, esa ley dice que cada provincia tiene su propia legislación que puede o no adherir a esa ley. Ahí les dejo dónde mirar o dónde descargar la ley, digamos, de Infolec. Esa es la ley del Chaco, la ley de 3.946 de residuos peligrosos, que adhiere a la ley nacional que estuvimos hablando anteriormente. Lo mismo para la provincia de Santiago del Estero, tiene su ley, la ley 6.080, perdón, que adhiere también a la ley nacional. Y lo mismo la ley de la provincia de Santa Fe, que son las provincias limítrofes con el Chaco,
que también adhieren a esa ley. Ahí tienen los dos anexos, donde en rojo están remarcados cuáles son los residuos peligrosos que ingresan a tener en consideración en lo que es el proceso de mote. Fíjense algunos, por ejemplo, desechos de aceites minerales que se utilizan para la lubricación de las máquinas, mezclas y emulsión de desechos de aceite o agua. Algunos de los más complicados, el I-48, todo material o elemento diverso contaminado con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en el anexo 1. O sea, hay varios residuos que son los que tienen que entrar en consideración con el proceso del MOT. ¿Y qué es lo que se hace con ellos? Ven, lo que se tiende a hacer o lo que se debería hacer en el desmote para no propagar esa contaminación al suelo o a las aguas subterráneas sería buscarle un nicho a cada uno. Ven que ahí están los carteles con la nomenclatura que ofrece la ley. Fíjense, categoría I9, I8, la I12, la I29. Y esa es una forma de poder almacenarlos y que no queden a la intemperie. Lo que dice la ley a su vez, que esos residuos no se deben quemar ni enterrar, que se debe gestionar a lo establecido en la ley y su decreto reglamentario qué hacer con ellos. Se deben tener manifiestos de transporte y certificado de disposición final, y a su vez se debe minimizar la generación de esos residuos, por ejemplo, los cambios de aceite y filtro, no hacerlos, digamos, en el predio, sino ir a un lubricentro. Y estos residuos no deben mezclarse con los orgánicos e inorgánicos, eso es muy importante. A su vez, en el país existe un lugar a donde llegar, digamos, que es del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y que pertenece a la Dirección de Residuos Peligrosos, que se denomina CIMEL, que es lo que nos da una solicitud de alta de usuario ahí para poder ingresar al CIMEL. ¿Y qué es el CIMEL? Es un sistema de manifiesto en línea que a su vez tiene por objeto asentar la generación, operación y transporte de esos residuos dentro del territorio nacional. Ese sistema nos provee la creación de un manifiesto y nosotros ahí podemos contratar a una empresa, digamos, que se dedique a retirar los residuos peligrosos del predio y hacer una deposición controlada, digamos, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener ese manifiesto para ver de dónde sale hasta dónde llega y cómo se lo trata, digamos. Ahí también le dejo el link de cimel.ambiente.gov.ar. ¿Y cuáles son los impactos entonces asociados al desmote? Y tenemos impactos tanto en el medio físico como en el socioeconómico y cultural. En el medio físico figuran ahí la calidad del aire, el nivel sonoro, los suelos y la calidad del suelo. Por ejemplo, la calidad del aire es lo que hoy le comentaba anteriormente, que lo podemos afectar a través de un deficiente diseño, digamos, de los sistemas de transporte neumático, como son los ventiladores centrífugos, y que no lo soporten a ese diseño los ciclones, que es lo que deberíamos o hay que prestar atención, es lo que debe prestar atención el desmotador para no generar contaminación en el ambiente que circundante sería la desmotadora. El nivel sonoro, el proceso de desmote es un proceso que genera mucho ruido, y eso también hay algunos aspectos que se pueden llevar a cabo para controlarlo. A su vez, ¿cómo afectaría el suelo y la calidad del suelo? Si esos residuos peligrosos que yo le comenté anteriormente no se disponen con el cuidado necesario a través de lo que dice la ley, podríamos estar afectando las aguas subterráneas y los suelos cuando se quedan a la intemperie y son afectados por la precipitación. Con lo que tiene que ver con el medio cultural, económico y social, ahí podríamos tener impactos positivos. ¿Por qué? Porque el proceso de mote genera también un empleo local y un impacto negativo en el valor de los inmuebles en caso de desmotadoras que queden rodeadas por la sociedad o por la comunidad en un crecimiento demográfico que no esté planificado, que muchas veces es lo que pasa en las ciudades del interior de la provincia del Chaco y de algunas otras provincias. Bueno, eso fue lo que le fui comentando. Algunos de los impactos negativos, por ejemplo, incremento de los ruidos, generación de residuos, disposición de los mismos a cielo abierto, contaminación de la agua subterránea, afectación del paisaje, algunos efectos en la salud. Positivos podría ser un caso que ahora les comento,
Si aprovechamos el compostaje, o sea, disminución del impacto en la calidad del aire a través de la fabricación de compost, podríamos disminuir el impacto ambiental producido por esos residuos, lo que a su vez nos podría generar un empleo extra, digamos, para época de que no sean de campaña en el tema del compostaje. A ver. Pero ¿cómo podemos hacerle frente a todos, o cómo puede hacerle frente al desmotador a todos esos problemas? A través de un plan de gestión ambiental. Que ese plan de gestión ambiental va a tener un plan que puede mitigar los impactos y a su vez un plan que puede generar un seguimiento y monitoreo como un plan de contingencia, digamos. Brevemente, para finalizar, se denomina como plan de gestión ambiental a lo que de manera detallada establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el proceso de desmote. Eso también está referenciado con el ciclo de mejora continua, porque si nosotros ese plan de gestión ambiental lo controlamos y lo auditamos y lo tenemos bien desarrollado a lo largo del tiempo, a través de todas las especificaciones que tiene el PDCA, que es el ciclo de mejora continua de Deming, podemos hacer que eso sea un ciclo virtuoso e ir mejorándolo con el tiempo. Ahí le dejo algunas de las partes de qué pasa cuando tenemos incremento de ruidos, qué podemos hacer. Ahí podemos utilizar las tecnologías que nos brinda la norma IRAN 4062, perdón, que tenemos que ver cómo podemos hacer para hacer esas mediciones de ruido y qué podemos hacer para apantallar los mismos. A su vez, el plan de mitigación de impacto es un plan diseñado para atenuar las consecuencias de los probables impactos negativos que podamos tener y no podamos controlar, y para eso debemos tener en cuenta los componentes del medio ambiente. No se comporta como un mero soporte de obra, sino que debe prestarse atención a la integración de los restantes subsistemas. Por ejemplo, algunos de los efectos paliativos que podemos tener con esto sería utilizar colectores. Esto es tecnología muy nueva, colectores Dow-Flow, de una familia de colectores de alto rendimiento, de grandes logros. O sea, sería reemplazar algunos de los ciclones por este tipo de colectores de polvo que, fíjense, utilizan nanofibras para retener en el flujo de aire esas partículas, digamos, que trae el flujo de aire contaminado y poder tener o liberar un aire más limpio. Esos son esos tipos de colectores que utilizan, como le comentaba, nanopartículas o nanofiltros. Es un cartucho BAL, el medio filtrante de tecnología UltraWeb, probada y patentada, que da mayor tiempo de vida al filtro, como vida útil, aire más limpio y mayor ahorro de los costos. Ahí están los tamaños: un tejido de 0,2 a 0,3 micra de diámetro. Y acá en una localidad cercana a Saspeña hay una empresa que ha adoptado estos filtros, y la verdad que son muy buenos, están funcionando muy bien. Diego, estamos en tiempo, no sé cómo estabas con No, ahí ya es la finalización. Gracias. Lo único que tenía para decirle es que, bueno, otro plan de mitigación de impacto es utilizar las coberturas, o mejor dicho, las cortinas arbóreas, e implementación de nuevas cortinas en los puntos críticos del predio, o sea, los que más afectados estén por los vientos. Y bueno, eso sería más o menos lo que quería comentarle. Perdón si me extendí, pero no lo podía resumir mucho más. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, muy interesante. Damos lugar ahora entonces a comentarios y preguntas. Realmente muy buena la presentación. Hemos pasado el ambiente como condicionante, los nuevos desafíos que tenemos aquí, muchos datos de experimentación que está trabajando el grupo, ¿no?, de mejoramiento genético y control. Y esta parte de la industria, ¿no?, que por ahí los que estamos más lejos no lo palpamos o lo vemos en otros niveles industriales, pero no exclusivamente aquí. Bueno, aquí tenemos
a Emiliano, ¿no? Levantando la mano. Adelante, Emiliano. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la exposición. Realmente fue muy nutritivo. El hecho de que, bueno, yo particularmente soy estudiante de agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de acá de Balcarce, y es un escenario nuevo para mí, el entender el manejo del algodón y cómo se adaptan a lo que es la variabilidad climática y lo que es el cambio climático. Mi pregunta es que, además de llevar una buena elección de un híbrido que se adapte a estos nuevos desafíos, ¿no? Y al aumento de temperatura, me pregunto si hay ensayos o investigaciones de estrategias para poder atenuar de mejor manera el incremento de temperatura, como podría ser, no sé, siembras consociadas de algodón con otras especies para que el paisaje no sea tan homogéneo y se pueda de cierta manera poder mantener la temperatura y la humedad del suelo y hacer más resiliente el sistema ante la sequía, por ejemplo. Quería saber eso, o si, no sé, alguna estrategia como para un tanto más amigable con el medio ambiente para poder encontrar soluciones a futuro. Bueno, me parece que es para mí, ¿no? O no sé, también Alex o Diego. Lo que me pareció interesante comentarte es el sistema de siembra, porque que son ensayos que nosotros lo hemos realizado en campañas anteriores, donde al acortar el sistema de siembra es una manera de mitigar, por así decirlo, o de atenuar el efecto negativo de la temperatura, creando un microclima más como agradable, por así decirlo. El sistema de siembra influye, nosotros notamos diferencias importantes colocando las carpas, donde elevamos la temperatura de manera significativa. Colocamos las carpas en los dos sistemas de siembra y tienen, aún con temperaturas extremas, tienen una dinámica de temperatura diferente. Bien. Bien. Una sola cosa para agregar es que el algodón en general es autógama, y no se usa en híbrido, digamos, ¿no? Tiene una polinización dentro de la misma flor en forma general. Si bien hay algún algodón híbrido, digamos, es mínimo su uso. Ah, bien, bien, qué buena la aclaración, la última aclaración, porque pensé que se usaban híbridos en algodón. Pido disculpas por mi ignorancia. No, por favor. Pregunten lo que le haya quedado en el tintero, por favor. Antonio, adelante. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos. Una pregunta operativa y de instrumental, Nidia. ¿Cómo hace la medición de la temperatura? En el ensayo que mostraste, ¿no? Tenemos data logger. Son instrumentos pequeños que están diseñados para estar en el campo, porque son herméticos, donde tienen sensores, donde te miden cada 15 minutos la temperatura. ¿Está dispuesto el sensor en la canopia a distintas alturas? Claro, en el ensayo donde nosotros hicimos con distanciamiento, como cuenta con muchos, son cables que tienen muchos metros, entonces te da la facilidad para poder ubicarlos en diferentes estratos y demás. Bien. ¿Pensaron en algún caso usar termómetro infrarrojo, conocer la temperatura a través del medio infrarrojo, que sería una lectura más, un medio más, incluso de control de registro permanente, digamos? Sí, lo que tienen estos dispositivos que te van registrando, uno los calibra antes de instalarlos en el campo y te van registrando cada 10 minutos la temperatura, o cada 15, o cada 1 hora, y es como, y tienen una capacidad de almacenamiento
muy interesante. Entonces después tienen el cable USB, descargas los datos y... Sí. O sea, es lo más como práctico. El termómetro, el otro, es nosotros teníamos el termómetro y es una medida más en el momento, si es que te referís a ese, ¿no? Sí, Antonio, como experiencia hay dos cosas. Tenés que fijar bien si querés usar infrarrojo, el punto de la canopia que querés y censarlo ahí. La calibración va a ser un punto crítico en el uso de lo infrarrojo, ¿está? ¿Por qué? Porque la reflectancia que absorbe, por ejemplo, de un entrelíneo te va a modificar mucho la temperatura. Entonces te va a tirar grandes errores. Yo te diría que sí se puede usar, pero sí tenés que buscar un método de calibración y un método que te permita ir correlacionando, dando igual oportunidad a lo que vos censás. Entiendo, bien. Sí, entiendo. ¿Está? Eso es por lo menos lo que me pasó a mí, digamos, ¿no? Y por eso Nidia fue a Data Logger. Pero lo podés usar, si no tenés otro instrumento, hay que usar lo que uno tiene. Seguro. Hay que tener esos cuidados que te dije, la reflectancia que te da la tierra o lo que sea y medir siempre en un mismo punto de la canopia. Está bien, sí, entiendo perfectamente, gracias. Gracias, Antonio. Una pregunta hablando de justo de estos sensores, ya te doy, pero Nidia, ¿tiene algún tipo de abrigo el sensor que estás usando en el canopeo o está directamente expuesto? ¿Son los ojos? ¿Son otros? No sé cuál es el sensor. Podríamos ir a buscarle uno para mostrarle acá por la cámara. Son herméticos, pero por ahí como todo no es 100% hermético y lo que por ahí otros grupos de trabajo nos compartieron su experiencia, que lo ponían en tupper, como para que no ingrese. Como una cámara aislada, sí, suele pasar. Claro. Se suelen usar esos hiperforados o microperforados para que simule un abrigo meteorológico. Bien, gracias. Exactamente, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a los tres expositores, muy interesantes. La verdad que el Godón poco, yo conocía algo, no tanto, así que bueno, estuvo muy informativo. Y bueno, sigo con las preguntas operativas en realidad, porque bueno, estoy con un proyecto similar, pero en otro cultivo, y entonces le quería preguntar a Nidia, con el tema de los microinvernaderos, ¿cómo hacían para controlar que la temperatura no se disparara? Más de lo esperado, o bueno, hasta dónde lo querían llevar. Bueno, la forma de generar un intercambio porque cuando las carpas son totalmente cerradas, la temperatura directamente se puede llegar a disparar a 65 grados como si nada. Entonces nosotros previamente lo que hicimos es ir probando de levantar los costados y de esa manera hasta la mitad hay una circulación de aire y hace que la temperatura sea diferente a la del ambiente, pero no que la llegue a matar, que sea letal a la planta para poder seguir con los fines investigativos. Perfecto. Y tengo otra como siempre técnico. Los microinvernaderos, ¿ustedes los dejaban todo el tiempo? ¿Lo dejaron durante todo el tiempo del cultivo? ¿Desde qué momento? ¿Cuánto tiempo interrumpieron las mediciones? Bueno, nosotros venimos trabajando hace bastante con las carpas. Nosotros les llamamos carpas, que son como estructuras que quedan fijas en el campo. La tenemos que, como una carpa, a morar bien los extremos para que no se vuele, porque nos pasó que se voló muchas veces. Y el momento más susceptible del cultivo ante el estrés es el periodo reproductivo. Tenemos diferentes ensayos donde trabajamos con duraciones de 10 días versus 20 días, todos moviéndonos dentro del periodo reproductivo, que es el más susceptible al estrés por altas temperaturas.
Ahora recientemente estamos trabajando en una tesis donde están evaluando al final, en el periodo de maduración, cómo afecta el llenado de bocha. Pero bueno, eso o sea, es de acuerdo al objetivo o el fin de la investigación, digamos. Pero quedan ahí en el campo las estructuras, las carpas quedan ahí durante 10 días, dependiendo lo que... Sí, el objetivo que estés buscando, sí, te entiendo. Y yo vi que la cubierta son blancas, ¿no son transparentes? Sí, o sea, tienen porque como también el ensayo se inició con una tesis, tienen por ahí esa observación de si dejan pasar totalmente la radiación o si hay una especie de un filtro, por así decirlo. Lo que ocurre es que hacen disminuir la radiación en un 10%, pero ese 10% no genera diferencia significativa en el rendimiento y además que los testigos también, los testigos, digamos, tienen solamente el techo, directamente no elevan la temperatura, a fin de que genere esa misma sombra, por así decirlo, que el que está elevando la temperatura. No, te preguntaba porque leí otros trabajos, has hecho. Sí, Trabajo también dejamos los testigos con el techo, pero es transparente, y entonces por eso me llamó la atención y digo, bueno, ¿por qué usaba que no era transparente? Porque el transparente viene de acuerdo a las diferentes calidades, y por ahí cuando lo dejas mucho tiempo, el transparente es tan finito que te dura a veces 5 días. Se termina de acuerdo a la calidad del plástico, por así decirlo. Bien, buen dato. Cuanto más transparente, menos calidad. Ok, bueno, capaz que después busco tu mail para preguntarte más detalles. Te agradezco y muy, muy interesante todo lo que han presentado. Gracias. Gracias, Verónica, por tu participación. Está Mariana. Hola, buenas tardes. Muy interesantes las 3 presentaciones. Muchas gracias por la preparación, las preparaciones que han hecho y cómo lo han podido explicar en el tiempo disponible. Y mi pregunta es para Nidia, porque bueno, ahora a raíz de que Verónica planteó esto de las coberturas, también me surgió la inquietud con el tema del dióxido de carbono en el interior de esas estructuras, que también tiene su incidencia y su modificación en las variables que ustedes midieron, ¿no? A través de fluorometría y demás. Si lo han contemplado, lo tienen registrado, o qué incidencia puede tener esa estructura sobre el dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono actualmente como que la atmósfera se encuentra saturada de dióxido de carbono. Yo leí trabajos que antes había escasez, por así decirlo, pero ahora como que la atmósfera se encuentra saturada y existe como la carpa tiene levantada los extremos, existe una buena circulación. También otra cosa interesante que pasa con las plantas de algodón que son C3, que tienen una cierta capacidad para dejar ingresar el dióxido de carbono. Por así decirlo, dejan ingresar, por más saturada que esté la atmósfera de dióxido de carbono, dejan ingresar una cierta cantidad de moléculas y hasta que no las procesan y las convierten en azúcares, no vuelven a abrir el estómago. Generalmente no es una limitante el dióxido de carbono en el ambiente y tampoco en el interior de la carpa. Bien, gracias. Sí. Antes que sigamos, contestando, no hay problema, podemos estar hasta mañana, pero yo quiero resumir un poco lo que Diego presentó. No es habitual que lo vayan a encontrar tan rápidamente. Hizo referencia a la ley, hizo referencia a los elementos que contaminan, digamos, una industria en particular como el algodón. Así que yo
tengo 30 años trabajando en esto y no vi tan rápidamente resumido un proceso industrial con el impacto ambiental que tiene, así que los invito a revisarlo una vez que terminemos la charla, simplemente eso, para todos aquellos que son estudiantes o técnicos preocupados por el tema. Gracias, Alex. Sí, seguramente tenemos muchos. Hoy no sé si nos quedó en la audiencia la presencia de los meteorólogos, ¿no? que trabajan más con los modelos, ¿no? de contaminación, de transporte y demás, pero seguramente ya van a participar con eso. Si no hay más preguntas, no veo manos ahora, yo tengo una para Nidia, respecto a esas relaciones de número de horas, ¿no? Con temperaturas extremas. ¿Ustedes encontraron o están visando eso? ¿Algún modelo de rendimiento en función de número de horas que ceden a esas temperaturas máximas? Claro, modelo así, de acuerdo a otros trabajos, encontramos similitudes. De hecho, de ahí surgió el interés por estudiarlos y observamos que más en el cultivo de algodón que tiene ambientes cálidos, que no era solamente que esté la temperatura por encima, sino que eran, por ejemplo, observamos que necesita como mínimo 15 días que esté por encima, eso sería para algodón. 15 días por encima para que genere una merma en el rendimiento. Y así, más días, más bajo el rendimiento. Bien. Sí, porque eso es muy importante, que en general para muchos de los cultivos, si uno dice, aún otros tropicales y demás, alcanzar esos umbrales, pero en general no hay mucho reporte de cuánto es el efecto y cuánto se necesita, así que me parece muy importante que estén evaluando eso. Y otra que tenía era para Diego. Por supuesto, no conozco casi nada de la reglamentación industrial, pero ¿existe algo de la distribución espacial? ¿Cómo están las desmotadoras, digamos, ahí alrededor? ¿Hay algo así de la distancia a la que deben estar o algo así? No, eso no existe, digamos, lamentablemente. Como comentaba en las presentaciones, en algunas localidades las desmotadoras quedaron rodeadas por la población, sobre todo por los barrios nuevos que se fueron haciendo, asentamientos, pero es un tema político de cada municipio, digamos, no tener un crecimiento demográfico, por así decirlo, ordenado. Entonces, las desmotadoras se ven obligadas a restablecerse en otro lugar, pero eso conlleva un gasto muy alto, muy elevado, debido a que hay que hacer toda la obra civil, hay que trasladar las máquinas que son pesadas, hay que contratar grúas, hay que hacer toda la instalación eléctrica, hay que ver el lugar a donde van, si tienen una instalación eléctrica adecuada. Estamos hablando de muchos megavatios lo que se necesita para hacer funcionar la maquinaria, pero no hay en eso no hay una reglamentación. Generalmente las nuevas que se instalan, que son grandes, van a lugares alejados de la población, pero no saben hasta cuándo van a estar alejados. Dependerá de dónde vayan y qué le diga cada municipio, ¿no? Exacto. Bien, bien, muchas gracias, sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Y respecto a, ya que me sumo a otra pregunta, respecto a la superficie con el cultivo, ¿cómo ha ido evolucionando en estos últimos años, no sé, las 2 últimas décadas, por así decir? Alex. ¿El más viejo o el más joven? A ver, ¿alguno de ustedes quiere contestar? Alguien que haya medido. La superficie del cultivo tiene, como muchos cultivos, tienen, digamos, sigue una orientación de precio. Eso es el rango histórico, pero hace 2 o 3 décadas empezó a desarrollarse una migración de área.
Coincidentemente, no probado, coincidentemente con un cambio atmosférico y de algunas otras variables más, ¿no? Ahí se ha ido migrando en la Argentina del Chaco tradicional hacia otros lugares. Puede ser que sea un rango, digamos, una causa meramente económica, o puede ser, también influyen ciertos factores ambientales, pero que la migración empezó a ocurrir, se fue desarrollando. No tenemos suficiente información como para ir, digamos, por el lado económico o todavía porque es muy poco tiempo, o por el lado de los recursos naturales agotados en un área sobre otra. Pero sí hay grandes pistas, digamos, ¿no? Y bueno, después podría ser una referencia histórica de que tampoco tenemos una política contemplada de cuántas hectáreas debería ser un nicho perfecto para el algodón en la Argentina. Eso, porque va un poco de banquina en banquina, siguiendo el precio de 200.000 hectáreas a 400.000, y algunos quieren estirar a 1 millón de hectáreas, y eso reduce ambientes que son naturales y que son extremos, y bueno, todas esas características es la que ir sumando y conociendo para el futuro. Correcto, sí, coincido. La vulnerabilidad también de algunos ambientes, sí, exacto. Antonio, adelante. Sí, le quería preguntar a Alex, porque mencionó 2 temperaturas base, digamos, en algodón, 2 distintas fuentes, 2 distintas. ¿Cuál te parece a vos que en otros cultivos también sucede? No hay una temperatura base única, aparentemente, para hacer un cálculo o un valor más constante, ¿no? Sí. ¿Qué puedes referirte a eso? ¿Cuál diría que es mejor? Digamos, no hay ninguna mejor. Pero sí te puedo decir que en años fríos digamos, con primavera fría te va a ajustar mejor la de 12. Digamos, cuando las heladas son tardías, en un año de helada tardía te va a ajustar mejor la de 12. Y en un año, digamos, en un año promedio te va a ajustar mejor la de 15. Ahora, el problema es que la temperatura no se mueve sola, digamos. Por eso mencioné que esas temperaturas se hacen en condiciones de condiciones ideales de cultivo, que digamos vendría a ser algo así como una gran quinta, un gran invernáculo. Trasladarlo eso a una realidad de cultivo en la Argentina, bueno, hay que hacer su propia adaptación, su propio ajuste y su propia tablita. Muchas gracias, sí, entiendo. No, por favor. Bueno, quedamos muy informados, realmente muy informados para cultivos que se desarrollan en otra región, que se van adaptando y que van generando preguntas y desafíos, ¿no? para los distintos grupos. De parte de la asociación, agradecerles a los disertantes y a aquellos participantes que hoy se pudieron unir. Un número importante se inscribió y si hoy no pudo estar va a tener acceso al video a través del canal de YouTube. Ya les anunciaremos a todos cuando esté disponible. Y nada más que muchas gracias. Este espacio que nos genera preguntas, que otros tenemos otros asuntos u otros cultivos, como decía Verónica, también abre las vías para esto. ¿En qué estás trabajando? ¿Con qué sensores? ¿Cómo lo medís? Nuevas oportunidades, especialmente para muchos estudiantes que estaban interesados, que están en la región o que están en otra región y que van a ser los temas que van a tener que tratar en su vida profesional, ¿no? Siempre el ambiente está relacionado con la producción y las distintas etapas hasta llegar a la remera o al jean, como decían, pero ahora más que nunca, ¿no? Más que nunca estar atentos y pensar en otras modalidades de estudios regionales y demás. Así que, bueno, bienvenida a la Universidad del Chaco Austral, a la asociación, a ver qué podemos hacer de conjunto o con algunos otros grupos, publicaciones que quieran acercar a la revista y demás, y que es un espacio para el que
presente también sus inquietudes y necesidades a veces. Es decir, bueno, de mi parte nada más, pero muchas gracias a todos.